Hola, bendiciones, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Estamos aquí en el servicio de jóvenes, culto de jóvenes GDF, Generación de Fuego. Y qué bello, qué hermoso lo que acabamos de ver. La verdad es que yo quiero felicitar a los jóvenes por todo esto que están haciendo, por el esfuerzo. Qué lindo lo que Dios nos está llevando a hacer. Y también gracias a ustedes que están conectados cada sábado, cada domingo. Gracias. Quiero pedirte que nos ayudes y ahora mismo puedas tú tomar tu teléfono, toma tu móvil y comienza a conectar a otras personas a través del Instagram, a través del canal de YouTube, Apóstol Félix Orquera. Comparte este link, comparte esta señal. Tenemos un invitado súper especial desde México, de allá de Villahermosa, ¿no es cierto? Vamos a invitar ya luego, ya le voy a decir el nombre. Mientras tanto, usted empieza a conectar a otras personas. Y recordarle que mañana tenemos nuestro servicio general a partir de las 11 de la mañana. En este tiempo que estamos en pandemia, que estamos en cuarentena, estamos haciendo todo nuestro servicio a través de las redes sociales. Y el deseo y lo que queremos es que usted nos ayude a extender el reino. Cuando usted agarró su teléfono y empezó ahí, mueva los deditos, empezó a conectar a alguien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos extendiendo el reino. Hay una palabra para alguien hoy día que Dios lo va a bendecir. Así que, bueno, mientras usted está en eso, queremos darle la bienvenida. En esta oportunidad tenemos a alguien muy querido para nosotros. Le conocí cuando era un muchacho, joven. Fui parte de su matrimonio, vi el crecer de sus dos hijos, una pareja hermosa. Tiene un testimonio poderoso, una iglesia que ha tenido un crecimiento extraordinario allá en México, un hombre de fe que ha sido usado extraordinariamente por el Señor para impactar generaciones. Hoy tenemos con nosotros al pastor Rodrigo Palmer, que conjunto a su esposa lideran una iglesia. La esposa se llama Leticia Oropesa, lidera la iglesia NGI Global en Villahermosa, México. Pastor Rodrigo, bienvenido, gracias por tomarse este tiempo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Hola, apóstol, gracias por la invitación. Créame que es un privilegio poder estar aquí conectados con todos ustedes. Y sí, la verdad que ya tiene muchísimos años que tuvimos el honor de conocerles y ha sido un viaje hermoso en el Señor, de mucho crecimiento, mucho aprendizaje. Y bueno, estamos acá en México junto con mi esposa al frente en la iglesia en Villahermosa, Tabasco. Y bueno, ha sido igual una aventura que el Señor nos ha permitido estar aquí, sobre todo en esta temporada que Dios está abriendo, donde es creo que el único tiempo que podemos decir mundialmente que todos hemos pasado por lo mismo, y ha sido una gran bendición poder estar liderando en estos tiempos tanto a la iglesia en general como igual cierto enfoque sobre los jóvenes, y hasta eso ahora igual teniendo un claro entendimiento de la importancia del ministerio aún de niños, y ha sido una bendición total hacer parte, y gracias por la invitación. Pastor Rodrigo, antes de entrar en las preguntas y después usted va a tener un tiempo para dejarnos una reflexión, quisiera que nos cuente qué edad usted tiene, a qué edad usted comenzó a pastorear, cómo fue su encuentro con el Señor. Usted hijo de pastor, de un apóstol, de una profeta muy hermoso en el Señor, pero usted tiene que haber tenido un encuentro en alguna etapa de su vida. Hemos oído testimonios suyos, sabemos que también los que le conocemos y alguna vez pasamos el testimonio entre los jóvenes que les gustaba jugar a la pelota, fútbol. Cuéntenos para los que no le conocen y para que ya le conocen, hacerle recordar quién es el pastor Rodrigo. Perfecto, sí, bueno, mi nombre es Rodrigo Palmer, tengo 38 años, estoy acá en México, toda mi vida he vivido acá. Y bueno, mis papás, ellos recibieron a Jesús cuando yo tenía aproximadamente 7 años y medio. Ellos conocieron al Señor en una iglesia muy tradicional, y pues hubo un conflicto en esa iglesia. Haciendo la historia larga, muy corta, se cerró la iglesia. Wow. Entonces ellos se quedaron pues con hambre de Dios y empezaron a reunirse en casa de mi abuela a leer la Biblia con la familia.
Y empezó a llegar más familia y empezaron a llegar amigos de la familia, y cuando vinieron a ver eran reuniones ya de 30, 40, 50, hasta 60 personas. Ellos eran empresarios, mi papá arquitecto de profesión y tenía muchos negocios de bienes y raíces. Y en aquel entonces, antes de Netflix, habían videocentros donde uno iba a rentar unos aparatitos que se llamaban películas o cassettes, que los jóvenes de hoy no saben qué es eso. Y mi mamá es abogada de profesión y también tenía su consultoría, su despacho. Entonces eran gente muy productiva en la cuestión empresarial. Ellos sienten el llamado de Dios y empiezan a hacer reuniones en casa, literal, de lunes a domingo. Iba mi papá terminando su negocio, sacaba la guitarra, tocaban unas adoraciones, compartían la palabra, al final había cierto refrigerio, y es ahí donde nace NGI, en reuniones en casa, donde pues llegó a tener un grupo de personas que pues sintieron la necesidad de congregarse tal cual como una iglesia. Mi papá le huía a esa parte de ser pastor porque él no se veía como pastor, ¿verdad? Pero el llamado es el llamado, y pues lo asumió. Y cuento esto porque como niño, pues mis papás conocieron a Jesús, y a esa edad pues uno no tiene un poder de decisión de decir yo voy para acá. Entonces donde ellos iban me llevaban, yo escuchaba la palabra, era parte de lo que ellos hacían. Sin embargo, hoy puedo darme cuenta que no había una convicción en mi vida. Como es obvio, todo hijo de pastor te ponen a hacer las cosas, todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Y sinceramente lo hacía yo de buena gana, pero no con el entendimiento y la revelación de que lo hacía por amor a Dios o porque realmente había un compromiso con Jesús. Pero me ayudó muchísimo, me formó demasiado. Sin embargo, comenté que mis papás eran profesionistas porque al empezar la iglesia empezaron a surgir necesidades, y la gente que empezó a llegar igual vino con muchas necesidades, y sinceramente el corazón de mis papás siempre fue ayudar y dar. Y poco a poco se empezaron a desprender de las propiedades, de las casas, los departamentos, los autos, mis juguetes, mi ropa y todo eso. Entonces tuve un conflicto, porque yo escuchaba de un Dios bueno, de un Dios que nos ama, de un Dios inclusive proveedor, pero yo estaba experimentando en mi infancia y el principio de mi adolescencia que yo tenía la carencia de todas las cosas y de algo mucho más importante que las cosas materiales, que ya no tenía yo el tiempo de mis papás porque todo lo absorbía la gente de la iglesia. Obviamente ese era mi pensar en ese entonces. Eso fue generando una amargura en mi corazón, un resentimiento, una falta de perdón hacia Dios y hacia el ministerio, hasta que entre 13 años y meses, recuerdo exactamente el día, la fecha, el momento, el lugar, donde yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué, Señor o Dios? Yo no quiero esto, este Dios no me gusta, no quiero nada con Dios. Entonces, de una forma muy sutil, obviamente, no fue una rebelión abierta, comencé a hacer todo lo que me decían que tenía que hacer en contra. Dejé de servir, nunca me dejé de congregar porque para mí era siempre un valor. Nunca fui obligado a la iglesia, pero ya no era parte del núcleo de la iglesia. Obviamente mis padres se empiezan a dar cuenta, se empiezan a preocupar, empiezan a utilizar todas las herramientas y estrategias posibles para volver a llevarme por el camino de Dios, pero yo creo que muchos padres se podrán identificar con eso si llegan a escuchar este mensaje, que es difícil lidiar con los adolescentes y sobre todo cuando están en rebeldía. Y bueno, fueron años donde yo me aparté del Señor y prácticamente pues tuve una vida apartada de Jesús, donde pues obviamente tuve el contacto con una vida de pecado, una vida en el mundo, que yo digo hoy que fui a tomar testimonio para que no me contaran y hoy poder tener bases para poder decir ya viví esa parte. Dios utiliza a la que hoy es mi esposa para poder pues ablandarme el corazón, y es ella con mi madre que se ponen de acuerdo para que yo vaya a un retiro que precisamente le llamamos hasta el día de hoy encuentros. En todo esa fase, desde los 13 a los 19 años,
fueron 5 años. Obviamente, pues allá como en Chile, ¿verdad? Acá en México el fútbol es una pasión, más que un deporte, es una pasión. Y pues de chico siempre tuve ese sueño de jugar y de ser un jugador profesional. Y bueno, de alguna manera no lo hacía yo tan mal. Entonces, a escondidas, yo fui a hacer pruebas a equipos profesionales. Uno de esos equipos fue el Club América, el cual cuando yo tenía 15 años, 4 meses, fui a la prueba, quedo y me quieren fichar, pero por ser menor de edad tienen que ir con mi papá para que él firmara esa carta. Y cuando fueron, fue una situación trágica porque él les dijo, no, mi hijo no va a ser futbolista, mi hijo nació para servirle a Dios, así que si no lo dejan en paz, yo los voy a demandar. Y fue una situación muy incómoda. Wow. Y obviamente eso generó más rencor de mi parte hacia mi padre, porque estaba truncando mis sueños de ser futbolista. Bueno, entro a la universidad y en la universidad voy a Guadalajara, una ciudad acá de México, y hay un club que creía mucho en los jóvenes que se llama el Club Atlas. Quedo también, me quieren fichar y yo ya sabía con mi padre, le dije, miren, mi papá no va a querer firmar. Yo sé que no va a querer. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo quiero jugar. Entonces uno de los ejecutivos de allá dijo, yo voy a convencer a tu papá. Él pensó que por ser un gran negociante en el mundo iba a poder convencer a alguien que tenía sus convicciones bien puestas. Y no, fue un problema más fuerte. Mi papá le dijo, mira, yo voy a demandarte por andarle diciendo a mi hijo promesas falsas, que esto y el otro, y también me troncó el sueño ahí. Bueno, eso es lo que yo decía en ese entonces, ¿verdad? Entonces, con mucho resentimiento hacia la persona de ellos, con mucha queja delante de Dios, Dios utiliza a la que hoy es mi esposa, Leti, para llevarme a ese retiro. Y en ese retiro, espiritualmente no recibí nada, pero cuando regresé del retiro, toda la gente me estaba esperando de una manera. Ellos tenían la expectativa que yo había sido tocado por Dios y que yo iba a cambiar, y eso me dio pena, me dio pesar. Yo dije, tan mal estoy que toda esta gente quiere que yo cambie. Entonces ahí yo le dije a Dios lo mejor que un ser humano le puede decir. Le dije, Señor, bueno, está bien, vamos a intentar hacer las cosas bien. Entonces le di un espacio a Dios y Dios me tomó la palabra. Entonces comencé a ir a ciertas capacitaciones para servir en el próximo retiro, y ahí fue donde Dios comenzó a enamorarme, sirviendo, porque nos inculcaron mucho esta cultura de servicio con mis padres, y ahí fue donde Dios me tocó, sirviendo en un baño, recogiendo material de desecho de los seres humanos. Ahí fue donde el Espíritu Santo tocó mi corazón. Me acuerdo que comencé a llorar y fue como que me desahogué de todo el rencor y me di cuenta que el que estaba mal era yo. Ya lo cuento y estoy tratando de contenerme, de no quebrarme acá, porque fue un momento muy especial. Fue un momento a solas, fue un momento en un baño donde olía feo, donde había cosas muy feas naturalmente, pero para mí fue tan bonito porque nunca se me va a olvidar que para mí servirle a Dios es un privilegio, y eso me hizo tomar decisiones de calidad en mi vida. Y pues obviamente yo le dije al Señor, hice un compromiso de que yo le iba a servir toda mi vida, de que no iba yo a comprometer esa parte en mí. Entonces, bueno, ya la historia se empieza a contar un poquito sola. Formalizamos ya la fecha de boda con mi esposa, nos casamos. La iglesia en ese entonces era una iglesia relativamente pequeña. Cuando empezaron los encuentros éramos una iglesia de 80, en avivamiento 100, y después cuando vino estos retiros, en cuestión de meses hubo una multiplicación de aproximadamente 800 personas, y podemos romper ese límite de las 1000 personas, que para nosotros era algo increíblemente grande, ¿verdad? Y bueno, después de eso pues comenzamos a buscar más de Dios y a pues aprender, porque creo que en la vida somos unos eternos estudiantes y tenemos el contacto con varios ministerios y empezamos a aplicar
la visión, empezamos a hacer esas estrategias que pues teníamos teoría pero no la práctica, y bueno, empieza a haber un crecimiento exponencial y quizá unas 3,000 y pico de personas, y luego Dios empezó a hacer muchas cosas sobrenaturales y bueno, el crecimiento fue exponencial, se abrieron más iglesias, más cosas, y bueno, en todo ese proceso pues Dios nos dio una familia, ¿verdad? De nuestros 2 hijos, que son un milagro, los 2 sobrenatural. Y bueno, llegamos a este punto donde después de... Yo empecé a ser líder de jóvenes quizá a los 21 años y a pastorear formalmente a los 22. Hoy tengo 38 años, entonces tengo 16 años pastoreando, y sinceramente cada día aprendo más que un título es una función, y entiendo que mucha gente a veces con un buen corazón aspira a ser un pastor, pero realmente más que aspirar al título, yo creo que empezando a hacer la función y siendo fiel en lo poco, pues Dios te va dando el acceso a otras cosas que son más responsabilidad, hay un peso mayor, pero siempre es con el mismo corazón del agradecimiento. Pastor Rodrigo, y ese minuto en que usted ya siente su llamado, ¿cómo fue para usted asumir y decirle, Señor, ok, yo voy a pastorear, voy a asumir este llamado? Bueno, hay algo muy que me gustaría aclarar bien en esa parte. Yo siento o yo sé, no más que siento, yo sé, estoy totalmente convencido que estoy súper honrado de ser el pastor de la iglesia en donde Dios me ha puesto, pero mi propósito y mi llamado va mucho más allá de ese título. Yo creo que en todos estos años, yo me acuerdo la primera vez que escuché una enseñanza acerca del propósito de Dios. Sinceramente, algo en mi interior se prendió cuando escuché esa enseñanza. Yo dije, yo quiero conocer mi propósito, quiero conocer ese llamado, o sea, ¿por qué nací? De hecho, yo podría definir mi perfil ministerial y aún personal, que todo está enfocado desde el propósito, desde el por qué. Y ha sido una aventura, ha sido un proceso, primeramente descubrirlo, o yo sé que Dios es el que lo revela, lo entiendo perfectamente, pero sí tiene que haber una iniciativa en nosotros en querer buscarlo. Y cuando se me reveló, porque tengo que decir esta parte, apóstol, porque creo que es muy importante, espero que bendiga a mucha gente. Yo recuerdo que precisamente fue orando antes de predicar en un servicio de jóvenes un viernes, porque creo que antes de subirse a un altar uno tiene que pasar tiempo con Dios y prepararse y todo eso, pero en esa relación con Dios tuve una experiencia sobrenatural. Esto casi no lo cuento, pero la razón que la quiero mencionar es porque creo que tiene mucho sentido el desenlace. Estaba llorando en mi cuarto y tuve una experiencia, como dice la Biblia en Hechos, un éxtasis, donde tú estás despierto y con tus ojos naturales empiezas a ver algo que no es la realidad natural. Y la televisión en mi cuarto, en mi habitación, estaba colgada de un bracito de metal, de esos que pues te dan un poquito más de comodidad en el espacio. Hubo un temblor en mi cuarto, o sea, esto no me lo imaginé, esto sucedió, las paredes se abrietaron, o sea, naturalmente, la tele se desprende y flota en el aire. Y todo el cuarto se llena de unas cosas ahí muy sobrenaturales y quiero dejar en claro que a mí me gusta mi personalidad es muy lógica, muy analítica, si se podría decir muy intelectual. Entonces empiezo a tener esta experiencia con Dios y yo escuché una voz que me dice, yo te llamé, y me dice mi propósito y mi llamado. Y quiero serles sincero, mucha gente podrá pensar, wow, ya, escuchó la voz, tuvo una experiencia sobrenatural y de ahí en adelante fue un antes y un después. Fue increíble, pero la verdad, apóstol, no lo entendí. O sea, les soy muy sincero, fue muy claro la frase,
porque Dios me dijo, yo te llamé para que tú muestres mi realeza. Yo dije, ¿qué será? Bueno, me imagino, el reino de Dios, por supuesto. Yo inmediatamente empecé a ligar conceptos que yo conocía, pero pasaron los años y sinceramente me di cuenta que no lo había entendido. Y fue en esa búsqueda donde realmente el Espíritu Santo me fue enseñando que yo nací para que la gente pudiera saber y conocer que Dios es real. Y creo que esa es el perfil y la inclinación de mi llamado. Obviamente tengo títulos, por supuesto, pero el título de pastor no es mi propósito. Es una función que hago, porque de alguna manera en mi estilo de vida yo quiero que la gente vea que Dios es real. En mi forma de comunicar la palabra quiero que la gente vea que Dios es real. Si es necesario orar por un enfermo y que ese enfermo sane, ahí la gente va a ver que Dios es real. Si es necesario que un muerto resucite, ok, que resucite, pero para que la gente vea que Dios es real. Si es necesario ayudar a la gente a emprender y que prosperen financieramente para que puedan ver que Dios es real, pues lo vamos a hacer. Si es necesario dar una palabra de ciencia muy exacta y precisa para que la gente vea que Dios es real, lo voy a hacer. Y cuando yo entendí esa parte y empecé a caminar en ese propósito y en ese llamado, ahí sí, las cosas fueron un antes y un después. Y es ahí donde yo entiendo que donde Dios me lleve, mi propósito es ese, mi llamado es ese. Lo que Dios me invita a cumplir en la tierra, en mi caso individual, es que Dios se haga real, que la gente pueda decir, no lo puedo explicar bien, pero puedo ver a Dios a través de ese muchacho, puedo ver a Dios a través de su familia, puedo ver a Dios en su forma de hablar, su forma de comportarse, porque pues obviamente uno va aprendiendo de ejemplos, ¿verdad? Es imposible no aprender de ejemplos, pero yo siento que esta parte del Espíritu Santo me la enseñó con mucha paciencia y cuando lo entendí, cambió mi ministerio, cambió mi forma de ser esposo, cambió mi forma de ser papá, cambió mi forma de ser líder, cambió mi forma de mis relaciones con las personas, cambió la forma de poder ver cómo es el comportamiento de otras personas hacia la mía y sinceramente me liberó, así que creo que para mí eso es clave, que la gente pueda descubrir por qué nacieron, o sea, por qué, cuál es el propósito de Dios y el llamado. Y creo que esto ha sido, y sigo aprendiendo, apóstol, sigo aprendiendo en este caminar del propósito del llamado, que es fascinante. Bueno, Pastor Rodrigo, qué interesante es lo que usted nos está señalando en cuanto a lo que es el propósito, entender el propósito, porque la verdad, como usted lo señalaba, muchas veces nos equivocamos en buscar el cargo, el nombre, pero olvidarnos del propósito que va sobre el cargo. Como bien Jesús, ¿no es cierto? Jesús en ningún momento él se puso como yo soy, sino que él decía yo vengo a servir, y él tenía entendido que y cuando le dice a los discípulos, ¿no es cierto? Y los discípulos dicen muéstranos al Padre, y él dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Quiere decir que yo no vine por mí, yo vine a cumplir un propósito que tiene que ver con mi Padre celestial. Y muchos de nosotros, como sus padres, como ustedes también, usted me contaba días atrás que estaba haciendo otra carrera universitaria, ¿no es cierto?, para enfocarse más a este también llamado propósito. Y muchos de nosotros hemos dejado empresa, negocio, profesión, arrancándonos del ministerio, pero Dios nos trajo y Dios en algún punto como que nos dice, en mi caso particular, cuando yo me arrancaba tanto del ministerio, el Señor me dice, si no eres tú, voy a escoger a otro. Y fue como decirme, yo sentí como que bueno, si tú no quieres, como que te voy a dejar de lado. Entonces dije, heme aquí, no sé, tengo temores, pero lo dejamos. Pero lo importante es entender que el propósito, más que la iglesia local, más que lo que yo sea, la función que yo cumpla, el propósito es establecer el reino con señales, prodigios, milagros. Hay muchos testimonios que el ministerio de ustedes tienen. Me gustaría que nos contara y le cuente a los hermanos la iglesia que usted lidera hoy día, porque su padre ya le entregó la iglesia, él está en otra ciudad. ¿Cuántas personas son? Porque nos contó los inicios
pero hoy día, ¿cuántas personas son la iglesia que usted lidera? ¿Y cómo ha sido para usted llevar este ministerio de una iglesia en avivamiento y en crecimiento? Sí, apóstol, precisamente hace 7 años que se hizo la transición formal, por así decirlo, en la iglesia en Villahermosa, y en ese tiempo realmente todo estaba concentrado en la ciudad. Hoy, gracias a Dios, como el estado donde vivimos, las distancias son muy cortas entre lo que nosotros le llamamos municipios. Se levantaron iglesias hijas en varios municipios. Tenemos 17 municipios en el estado y tenemos ya 10 iglesias hijas en los municipios. Entonces, se fueron levantando líderes y pastores en cada lugar. Cuando eso sucedió, la iglesia estaba en un aproximado entre todos, las 12,000, 12,500 personas, un aproximado. Wow. Cuando empezamos a ver esas iglesias hijas, obviamente fueron quedándose las personas que vivían por ahí en la iglesia local del municipio. Entonces, la iglesia en Villahermosa, aproximadamente quedamos entre 6,500 y 7,000, era más o menos la mitad de fuera, pero la gran bendición es que ahora tienen una iglesia cerca de su ciudad. Cuando vino todo esto de la pandemia el año pasado, obviamente la gente, pues mucha gente se fue de aquí del estado a vivir a otro país, a otro lado, por la situación sobre todo económica. Y ahora que abrimos, actualmente le estoy hablando del número del día de ayer, bueno, del principio de esta semana que consultamos, y estamos ahorita en 5,600 personas una vez más. Ahora, esto nos ha costado muchísimo trabajo porque todavía hay gente que tiene el temor de congregarse, el temor de abrir una reunión en casa, por el temor al contagio. Todavía tenemos ciertas personas que están 100% online, como yo sé que ustedes están ahorita 100% online. De hecho, las reuniones en casa son acá estrictamente online, no tenemos presenciales, solamente el servicio congregacional. Entonces, ahorita nuestro enfoque, les soy muy sincero, no es el crecimiento exponencial en número. Y le cuento, no es que no nos interese, por supuesto que nos interesa, pero Dios ha puesto mucho en mi corazón que hoy más que nunca tenemos que enfocarnos en la gente, en la calidad de las personas. Y no soy partidario de eso de que es mejor calidad que cantidad. No soy partidario de eso, pero siento en mi corazón que hoy el mundo entero ha pasado por muchas situaciones difíciles, y ahorita meter esa, no lo quiero que se tome mal, pero esa presión de la multiplicación, creo que primero hay que cuidar de la gente, y el cuidado a la gente va a provocar que haya una multiplicación. Y eso es algo que el Señor lo puso en mi corazón desde el año pasado, lo estamos haciendo, y realmente eso es lo que ha estado generando la multiplicación que se está dando orgánica, naturalmente, y en contra de todos los pronósticos, porque sinceramente, bueno, de una forma desafortunada, muchas iglesias acá en la ciudad tuvieron que cerrar porque la gente se fue. O sea, estoy hablando de iglesias que habían de 1,000, 1,500 personas. Hoy los pastores tuvieron que cerrar la iglesia. Y ni hablar de iglesias un poco más pequeñas, de 500, 400. Realmente hoy en la ciudad solamente hay 4 iglesias cristianas, después de haber, no sé, 300, 400, porque mucha gente migró muchísima gente de aquí, de mi ciudad, a otros lugares. Entonces ahorita estamos haciendo una labor de cuidado pastoral impresionante que está generando un evangelismo orgánico, porque pues obviamente la gente lleva a las personas porque se sienten cuidadas, sienten que Dios está obrando sobrenaturalmente en sus vidas, en la labor de trabajar en su ser interior, en sus vidas, o por supuesto han habido testimonios de sanidades impresionantes, pero el enfoque ha sido ahorita en cuidar a la gente, y eso está trayendo un crecimiento orgánico. De hecho, se está desatando un avivamiento que no planeamos. Realmente puedo decir que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, porque tenemos un buen problema. Las reuniones, la gente no entra.
se queda parada la gente y tenemos que ver de qué manera no se puede acumular gente por las reglas y las leyes que nosotros las cumplimos, y tenemos que decir a la gente, vaya a su casa y véalo en línea porque ya no entran. Wow. Entonces eso es un buen problema, y eso, el resultado es porque estamos cuidando a la gente en todos los sentidos, tanto espirituales como en los naturales. Y eso fue algo que Dios nos dio esa apertura para entenderlo, y yo creo que va a venir otra temporada donde quizá vamos a tener un poquito más de empuje a hacer frontalmente un evangelismo estratégico, pero ahorita el cuidar a la gente es lo que nos está dando muchísima solvencia. Ahora, Pastor Rodrigo, qué interesante lo que nos comparte, porque en medio de toda esta situación difícil, lo que se requiere es el compañerismo, la amistad, la relación de hermandad. Y pasando ya, yendo hacia los jóvenes, que este es el servicio de jóvenes, ¿no es cierto? El culto de jóvenes. ¿Cómo ha sido ustedes su trabajo desde antes? No solamente enfocado en el tema de la pandemia, sino que ¿cómo ustedes han llevado a los jóvenes a que se enamoren del reino, que participen, que sean parte? Yo he oído testimonios de ustedes que ustedes iban a predicar a los bares, la gente se convertía a los bares, jóvenes que estaban ahí en un bar y se escondió en el baño porque estaba siendo atormentado y apareció sentado en la cama de su habitación. Experiencias muy fuertes, muy sobrenaturales. Siempre me han impresionado los testimonios de ustedes. ¿Cómo ha sido llevar en los años, en todos estos años que ustedes tienen de ministerio, a que los jóvenes se enamoren, sean partícipes, manifiesten el poder sobrenatural? Eso. Ok, pastor. Creo que me voy a tomar un poquito de tiempo en esta respuesta, porque considero que es muy importante. Yo creo en el poder sobrenatural de Dios. Creo que nuestro Dios es un Dios de poder, de señales, milagros y prodigios. Pero aquí viene la onda, pastor. Fíjese que a mí me dieron una instrucción y me dijeron, delega a los jóvenes porque te estás haciendo cargo de la iglesia en general. Esa instrucción no vino de mis padres, vino de otro lugar y nosotros obedecimos. Hay 4 pastores de jóvenes que actualmente están en la iglesia. ¿Cuántos jóvenes tienen su iglesia? ¿Cuántos jóvenes tienen ahorita? Ahorita, actualmente, tenemos entre 2.100 a 2.300 jóvenes. Perfecto. Pero aquí viene, pastor, aquí viene la cosa. Cuando yo delegué el ministerio de jóvenes, lo dejé con 4.500. Wow, interesante. Ok. Yo vi que las cosas no estaban funcionando bien por cuestiones de liderazgo. Vamos a dejarlo así. Entonces, pastor, empezaron las cosas a caer en el rubro de jóvenes, al grado que el último servicio presencial que ellos tuvieron antes de pandemia fueron de 12. 12, así, como los discípulos de Jesús. 12. No me digas. O sea, le estoy hablando que fue no sé qué palabra utilizar, pero fue algo muy feo. Yo lloré mucho, sufrí mucho, porque no por la cantidad, sino porque muchos jóvenes se desenfocaron y se perdieron. Esa es la realidad, se perdieron muchos jóvenes. Y yo estaba muy frustrado por eso. Bueno, la charla que tuvimos por teléfono en estos días, usted y yo, después de eso tuve que reestructurar muchas cosas en iglesia. Y mis padres me dijeron, Rodrigo, tómalo, tienes libertad de poder hacer lo que tú sientes de Dios de hacer. Perfecto, entonces, este septiembre del año pasado, el 12 de septiembre del 2020, reiniciamos el ministerio. Y lo llamamos JDR Zona Cero. Siempre JDR se ha sido el nombre del Ministerio de Jóvenes. Iniciamos, pastor, literal con 16 personas, el 12 de septiembre del 2020. Y empezamos online, 100%, porque no podíamos congregarnos.
La primera transmisión creo que se conectaron entre, no sé, 100 y pico de personas, algo así. Y semana a semana empezamos a trabajar con los muchachos, con la cultura entre nosotros del reino, con establecer el cuidado en el enfoque, por supuesto, en edificar sus vidas, en lo que yo he aprendido de la palabra, en lo que sé que se tiene que hacer. Hoy, usted me pregunta, ¿cuántos jóvenes hay? Bueno, este último viernes tuvimos 179 personas. Wow. Y me preguntan, ¿cómo le haces en menos de un año crecer tanto? Y le dije, ese no fue mi enfoque, ni lo es. Mi enfoque no es la cantidad de personas, eso es un resultado de trabajar con lo que verdaderamente es importante, que son la gente. Jesús vino a trabajar con la gente. Es más, cuando Jesús se fue, dejó una iglesia de 120 personas, que hoy somos más de 2 billones, porque Él dejó el fundamento de trabajar con la gente. Estos muchachos comenzamos este equipo de 16 personas, que hoy en día ya lo multiplicamos, un equipo de servidores de 80 personas, que son los que estamos sirviendo y creando el contenido y el material y todo eso. Y es impresionante la cantidad que quiere ser parte de los voluntarios que están sirviendo, porque tenemos, no sé, casi 800 conexiones en Facebook, así empezando, ya que pasa el servicio 30 minutos, ya tenemos 1000 y pico de conexiones. En YouTube tenemos 500 o 600 conexiones iniciando, vuelve a subir. O sea, realmente el auditorio está a reventar, no entra ningún alma, gente se queda afuera en los servicios de jóvenes. Y muchos líderes, yo entiendo, ellos me preguntan, ¿cómo le hago para crecer? ¿Cómo le hago? Le dije, brother, no te enfoques en eso, o sea, te prometo que eso no es lo más importante. Si tú estás viendo crecimiento, es porque hay un trabajo real e importante en otra área que está generando el crecimiento. Ahora, yo entiendo el perfil de nosotros los pastores, ¿verdad? Nosotros queremos esa parte porque sabemos que Dios ama a las multitudes y Dios ama que haya crecimiento, y de hecho en el reino, el fruto que el reino nos pide es productividad. Eso es, pero lo entiendo, eso es reino. Pero reino, igual como dice Mateo 6, es buscar primeramente el reino y todo lo demás se añade. Hoy estamos súper contentos, tenemos un gran problema de asistencia en que no entra la gente, un gran problema que muchos jóvenes quieren servir. Yo tengo mensajes en mi Instagram que, pastor, estoy ahorrando, vivo en otro país, en otra ciudad, quiero ir a un servicio, quiero ser parte de eso, quiero aprender, quiero esto, quiero el otro. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué está pasando? Y el Espíritu Santo me empezó a enseñar que el trabajo que se hace con cada uno de los muchachos, personal, la dinámica de realmente hacer un equipo, hacer un grupo, donde yo entiendo que soy su pastor, y ellos honran y respetan esa parte, pero igual entendemos que somos un equipo. O sea, yo no soy una persona que me gusten protocolos de, ¿cómo decirlo sanamente? Porque no quiero que se tergiverse. No soy más importante que ellos, lo voy a poner así. No soy más importante que ellos. Cada quien cumple un rol y una función. Cada quien está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, están desarrollando su propósito, están desarrollando su llamado. Y yo entiendo, apóstol, que un día yo no voy a estar y que necesito levantar sucesores. Y qué mejor levantarlos desde temprana edad y poder hacerlo hombro con hombro, y que ellos vean por el ejemplo cómo se hacen las cosas, cómo se practica y cómo se predica con el ejemplo. Obviamente, como dije al inicio de esta respuesta, el poder sobrenatural de Dios, hemos visto sanidades impresionantes, hemos visto milagros increíbles, pero, apóstol, lo habíamos visto tiene años y la gente se fue. Lo que hace que la gente permanezca, se lo digo con todo el temor de Dios, no son los milagros sobrenaturales, es qué tanto ellos se sienten parte
de lo que están haciendo. Wow. Si no hay sentido de pertenencia, no importa que resuciten muertos, se van a ir. ¿Qué tanto tienen ellos ese sentido de pertenencia y saben que esa es su casa y que ahí se va a desarrollar su llamado? Hay como jóvenes, ahí van a encontrar a su esposa, ahí van a ser su familia, ahí van a salir adelante, ahí le van a servir a Dios y van a ser productivos en la vida, ahí van a edificar todas las áreas de su persona. Oye, esa gente, apóstol, no se va, o sea, se queda y van y sirven con sudor, sangre, lágrimas, dan su vida, se comprometen y hay un sentido de unidad impresionante, y eso es lo que estamos experimentando actualmente en la iglesia aquí en Villahermosa, y la gente nos dice en la ciudad, están en avivamiento. Por supuesto, es un avivamiento iniciado por el Espíritu Santo, pero que la Biblia nos deja bien en claro, cuando estaban juntos y unánimes es que vino el Espíritu Santo. Y a veces nosotros lo simplificamos todo en la oración, que por cierto, nunca hemos dejado de orar, creemos en la intercesión, creemos en la guerra espiritual, tenemos intercesión las 24 horas, pero con mi intercesión de 24 horas quedaron 12 personas en el servicio de jóvenes. Y seguimos teniendo la intercesión de 24 horas y ahorita volvieron a crecer a miles. ¿Cómo es posible eso? Porque los principios de la Escritura, los principios del reino, nos evocan a trabajar con la gente. Y a mí me iluminó algo que Jesús dijo, que cuando Él sana a la hija de la mujer sirofenicia y le dice, ese es el pan de los hijos. Hablando de la liberación, de un milagro igual. Sí. Ese es el pan de los hijos. Y cuando yo entiendo el pan de los hijos, esto es algo que es natural, es del diario. Uno va a la alacena de su casa y abre y hay pan. O sea, eso es algo natural. Uno no pone el pan de la cocina, de la cena, como lo que sostiene la casa. No, a la casa no la sostiene el pan. Eso es algo natural. Lo que quiero decir es que debe de ser natural en nuestras iglesias que resuciten los muertos, que se sane la gente, que el SIDA desaparezca, que el cáncer se sane, que los ciegos vean, que los cojos anden. Eso debe ser natural en nuestra iglesia. No es lo que sostiene la iglesia. Lo que sostiene a la iglesia, la Biblia es muy clara, es Jesús. Es la principal piedra de ángulo. Él es el fundamento, no los milagros. Ahora, me encantan los milagros, tenemos testimonios impresionantes, pero eso no es lo principal en nuestra iglesia, en nuestra casa. Ahora, la gente sabe que Dios ahí opera. Hay gente en la ciudad, cuando estuvo esto del COVID, que llegaban afuera, ahora en estos últimos 2 meses, con enfermos de COVID para que les oraran. Obviamente, por ley, no se les podía dejar pasar, pero salían servidores, oraban y vimos milagros y los tenemos documentados, cómo la gente inmediatamente dejaba de tener dificultades para respirar. Tenemos milagros de gente que no tenía ojos y que Dios le puso ojos en el instante. Tenemos milagros de gente que no tenía dedos, que por el narcotráfico les cortaron dedos y les crecieron los dedos. Wow. Tenemos milagros de todo tipo. Sin embargo, los testificamos, los hacemos públicos para darle la gloria a Dios y porque entendemos el poder del testimonio, pero eso no es lo que sostiene la iglesia. Eso no es nuestra propaganda. Nuestra propaganda es Jesús. Amén. Y que Jesús ama a las personas. Él vino a morir por el mundo, por la gente. Y una herramienta que tenemos es lo sobrenatural, por supuesto. Y eso genera calidad en la vida de las personas. Y por ende, si yo me siento bien en un lugar y estoy teniendo cambios en mi vida, traigo a más personas. Traigo a más personas. Un ejemplo claro fue un muchacho en el grupo que tiene, creo que 1 mes que recibió a Jesús. En esta semana creo que cumple el mes. Bueno, ese chico llegó, hablamos con él, lo atendimos, lo ayudamos en una área de su vida muy, muy, muy delicada. Él recibió de Dios. Bueno, ese muchacho en 1 mes ha traído 300 personas. Wow. Él solo. Wow. No ha recibido un curso de evangelismo, no ha recibido un curso de cómo moverse en lo sobrenatural, no ha recibido una impartición de 20 imposiciones de manos.
es una persona que simplemente está compartiendo lo que recibió. Y él quiere que sus amigos, su familia también lo reciban. Y eso creo que es el evangelismo más efectivo que podemos tener en la iglesia. Que las personas tengan un encuentro, una experiencia con Dios que cambie sus vidas radicalmente. Qué extraordinario, Pastor Rodrigo. De verdad que cada vez que conversamos me sorprende lo que Dios hace allí. Creo que algo que dijo el Pastor Rodrigo, yo quisiera, antes de dejarle el momento a él de la reflexión, él tiene un mensaje para nosotros ahora, pero una de las cosas, y esto yo quisiera compartirlo acá con mi equipo, con mi liderazgo, con mi iglesia, con mis pastores, recordarles que una de las cosas que Dios nos habló a fines del 2018, comienzo del 2019 o mitad del 2019, era que hicimos varios movimientos en cambio a la visión, y era que el principio de familia y que volviéramos a tener relaciones. Y ese fue el año que paramos los congresos, fue el año que paramos muchas cosas. Y bueno, Dios me mandó a hacer eso, pero no sabíamos que venía el estallido social, lo que pasó en Chile, las protestas, luego la pandemia, pero Dios conoce más adelante. Entonces, una de las cosas que yo he estado procurando de enseñar, y yo quiero que mi iglesia, mi pueblo aquí, y usted si está conectado en otro lugar, ore a Dios y que el Espíritu Santo le pueda confirmar con lo que dice el Pastor Rodrigo, es volver a establecer relaciones. Porque no cabe duda de que queremos la multitud, anhelamos crecer, pero la relación es la que hace mantener. Una buena relación en una familia hace que los hijos quieran volver a la casa de los padres. Una buena relación entre un matrimonio hace que el matrimonio perdure. No es que no van a haber problemas van a haber, pero la relación, la amistad, el compañerismo, el preocuparme, en ocuparme, el visitar. No solamente decir, ven a la reunión, te eché de menos, no estás en la clase, anda al retiro, sino que ir y estar con la persona, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y creo que entendiendo un poquito de lo que también Pastor Rodrigo decía, y quisiera yo compartir algo que humildemente hay en mi corazón, que los milagros son extraordinarios. Nosotros acá hemos visto milagros. Yo fui parido en el Evangelio, en milagros, lo sobrenatural, a mis 26 años, hace 30 años atrás. Hemos visto milagros extraordinarios, nos quedan muchos más que ver, pero yo creo que los milagros Dios los permite y son parte del reino, pero el milagro es para atraer. Mucha gente es atraída y vemos que mucha gente seguía a Jesús porque oía de los milagros, entonces eran atraídos. Pero vemos a Jesús partiendo el pan y compartiendo unos peces con la gente. O sea, ya, aunque vemos el mensaje, y me viene esto, Pastor Rodrigo, aunque en el mensaje vemos la multiplicación de los panes y los peces, que Jesús, ¿no es cierto?, hace un milagro, hay una señal extraordinaria con un milagro, pero Él se preocupa de alimentarlos. O sea, ya cuántos milagros habían, cuánta gente había sido liberada, quizás cuántos ciegos, quizás cuántos leprosos había en ese grupo humano de personas, ¿no es cierto? Pero ahora Él dice, esta gente necesita comer, pero no tenemos nada, pero denles de comer. Si ya hicimos los milagros, lo otro, quiero que me entiendan, ahora es, preocupémonos de ellos. Los milagros atraen. Y quiero terminar con esto para dejar al pastor. Los milagros atraen, pero la relación es la que hace que permanezca. Pueblo, preocupémonos de las personas. Pasemos tiempo con la gente. Estamos en pandemia, es verdad, tenemos hoy día las redes sociales, busquemos la forma, pero que cada uno de nosotros se sienta que es parte. Y eso va a ser sentido de pertenencia, que la gente permanezca, pero también otras personas van a ser atraídas. Así que, bueno, dejamos al Pastor Rodrigo ahora. Perdón, me fui yo con una pequeña reflexión, pero vamos a añadir ahí y lo escuchamos ahora, Pastor, a usted. Tiene un tiempo para dejarnos una reflexión ahí. No, apóstol, concuerdo exactamente con lo que usted acaba de decir. Yo amo los milagros. Yo igual desde pequeño creo que fui expuesto a esa atmósfera de milagros. Y por ejemplo, en nuestros servicios congregacionales le dedicamos un tiempo especial para orar por los enfermos, solo para eso. O sea, aparte la enseñanza, aparte la administración, y semanalmente vemos milagros. Y eso atrae, por supuesto, eso es magnífico. Es más, yo quiero invitar a todo pastor o líder que esté escuchando que en su iglesia ore por los enfermos, ore por los milagros. Eso tenemos que hacerlo, es el pan. Eso debe existir en la casa todos los días, pero lo que usted dijo es
poderosísimo. La relación, eso es lo que mantiene. Y eso es lo que hace la diferencia en todo lugar. De hecho, cuando desgraciadamente hay personas o lugares o grupos que se dividen, la gente va a tomar la decisión a dónde se va con quién tiene una mejor relación. No donde hay más palabras, donde hubo más milagros, sino con quién tuvo una mejor relación.